Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya chicos, buenas tardes, buenas noches con todos. Siguiendo con el módulo de patología general, vamos a continuar en el tema de patología del sistema nervioso central, que está a cargo de la ponente de Ragni Paitán, que está en el quinto año de la Facultad de Medicina de la UNSP, por el cual le agradezco por la ponencia que nos va a dar. Creo que Ragni ya puedes comenzar. Ya. Ya. Ya, bueno, como le dijo Tali, vamos a exponer el día de hoy sobre el tema sistema nervioso central. Bueno, está programado otra reunión más para este tema, ya que es un capítulo muy grande. El día de hoy solo vamos a hablar de las enfermedades, ¿cómo les puedo decir? No sé, las enfermedades más comunes o más simples se podría decir, ¿no? O sea, como malformaciones, edemas, hemorragias o los hematomas simples, ¿no? Que son muy famosas, ¿no? Que, que son muy, no sé cómo decir, muy frecuentes en la patología del sistema nervioso central. Ya, vamos a empezar. No avanza porque ahí está. Vamos a empezar con edema cerebral. A ver, ¿qué es el edema cerebral o cómo va a ser su fisiopatología? Ahora, el edema cerebral o edema parenquimatoso cerebral va a ser, o sea, se va a dar más que nada por el aumento de salida de líquido desde los vasos o las lesiones del sistema nervioso central. Entonces, el edema cerebral se va a dar un aumento en el volumen cerebral y este va a llevar a un aumento de la presión intracraneal y el aumento de esta presión va a llevar a la comprensión de la vasculatura cerebral. Entonces, y una vez que esté compreso, ¿no? Toda la vasculatura cerebral, pues esa misma comprensión va a hacer salir aún más líquido. Entonces, el edema cerebral va a aumentar aún más. Entonces, ese sería el ciclo, ¿no? El ciclo vicioso que va a tener el edema cerebral. Y todo esto va a conllevar a una disfunción de la perfusión cerebral. Y por lo tanto va a haber daño y muerte neuronal. Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿no? El daño y la muerte neuronal que va a existir. Porque las personas o los pacientes que padecen esto, pues pueden tener secuelas al final. Acá podemos observar una imagen, ¿no? de edema cerebral. Ahora, hay un término que se usa, que es edema generalizado. Ahora, ¿qué es el edema generalizado? O cómo vamos a diferenciarle de un edema focal o algo, o uno más localizado. Sería, por ejemplo, las circunvoluciones van a estar aplanadas, los surcos van a estar interpuestos y por lo tanto van a ser estrechos y las cavidades ventriculares comprimidas. Tenemos que recordar esto porque ya que más adelante vamos a ver hidrocefalia, esto va a ser muy importante para ver más que nada cómo es que se produce la hidrocefalia. Chicos, a ver ya. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de edema. Aquí le he puesto, o sea, los tres tipos en una sola diapositiva para que ustedes lo sepan diferenciar más que nada, ¿no? Para que vean cómo se van a diferenciar en pequeñísimas cosas y va a ser muy fácil diferenciarlos. Incluso va a ser fácil de reconocerlos. Por ejemplo, el vasogénico, que es, todos son acumulación de fluido, porque son edemas. Bueno, edema es una acumulación de un líquido, de un fluido. Ya, en el vasogénico, la acumulación del fluido va a ser alrededor de las células provenientes de los vasos sanguíneos. En cambio, en el citotóxico, la acumulación de fluidos va a ser dentro de la célula como resultado de una lesión. ¿Ya? Ahora, la lesión ya puede ser, no sé, un trauma, un infarto, un tumor, no sé, hay muchas, ¿no? Un absceso, una hipoxia, todo que vamos a verlo más adelante también. Ahora, en la acumulación del fluido, en el parénquima cerebral, como resultado del aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo,
ese, pues, el intersticial, ¿no? Entonces, en esos tres, esas serían las tres definiciones simples para poder también diferenciarlos a este tipo de edemas. Ahora, el vasogénico, ya por sí, para describirlo por sí solo, pues va a comprometer la barrera hematoencefálica. Y como va a comprometer la barrera barrera hematoencefálica, pues va a haber una permeabilidad vascular, entonces va a haber un transudado líquido y por ende, pues va a haber una extravasación de proteínas, como saben, ¿no? Cuando hay un transudado líquido hay una extravasación de proteínas. Entonces puede ser localizado o generalizado. Localizado es cuando existe, no sé, un tumor, un poco de inflamación, pues un mismo nombre lo dice, ¿no? Que va a ser localizado. Ahora, si es generalizado, pues va a ser ya más que nada una lesión isquémica, ¿no? Ya va a afectar mayor parte de toda la corteza cerebral. Ahora, el citotóxico, como les decía, tiene que ver de por sí una lesión. O sea, tiene que haber un trauma, un infarto, un tumor, un absceso, tiene que haber hipoxia, o sea, tiene que haber un proceso premórbido. Eso es lo que le diferencia también, ¿no? Ahora, esta flechita rojita les puse, ¿por qué? Porque el vasogénico lleva a un citotóxico. Y si lleva a un citotóxico, pues se agrava, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora, el citotóxico, como es dentro de la célula, entonces va a haber irregularidades en, en la entrada de cationes y aniones y agua. Entonces va a haber no sé, una disminución de agua extracelular en que va a hacer salir los iones de agua de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces eso también va a llevar a un edema. Ahora en el intersticial, pues va a ser alrededor de los ventrículos. Por eso su otro nombre es la hidrocefálica, porque la hidrocefalia, pues, se basa en eso, ¿no? En líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, ¿no? Por eso acaba de ver en intersticial su otro nombre es hidrocefálica. Ahora va a haber un flujo anómalo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esas serían las tres diferencias entre estos edemas, más simple para hacerlo. Ya. Ahora pasamos a la misma hidrocefalia en sí. Ahora, la hidrocefalia, ¿qué va a ser? Pues va a ser una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde? En el sistema ventricular. Ahora, esta acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo va a provocar un aumento de la presión y un aumento del volumen. Acá vemos la imagen, pues el ventrículo normalmente es así, ¿no? Así como lo ven, una conchita de caracol. Es un ventrículo normal, pero ya que una vez la presión aumente, el volumen aumente, pues se va a ver agrandado. Ahora, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Pues lo produce el plexo coroideo, ¿no? Eh, va, eh, este líquido cefalorraquídeo va a entrar a la base del tronco del encéfalo a través de los agujeros de Luschka y Magendie, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llevar eso es como que la circulación, se podría decir, del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la hidrocefalia se va a ver afectado eso. Eh, Va a haber una obstrucción del sistema ventricular, va a disminuir la reabsorción de líquido cefalorraquídeo o también puede haber un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo. Pero el aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo es menos frecuente. La causa más frecuente es la disminución de la resorción en la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque las mismas células o que producen el líquido cefalorraquídeo, pues se atrofian, ¿no? Pierden esa capacidad de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Ahora, si la hidrocefalia se da en la primera infancia, y en la primera infancia o sea, todavía no se logra cerrar las suturas craneales, ¿no? Los niños no cierran, ¿no? Su cráneo no logran cerrar de por sí entonces, cuando le da una hidrocefalia, va a haber el tamaño de la cabeza va a aumentar. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, cuando llega un niño, se tiene que medir el perímetro cefálico para ver si tiene hidrocefalia o no, ¿no?
Ya, pero cuando ya pasamos esta etapa, ¿no? Que es la primera infancia, ya no va a haber este aumento del tamaño de la cabeza, ¿no? No va a haber el aumento del perímetro cefálico. Solo va a haber una etapa de expansión ventricular. O sea, no, solo va a ser por dentro, se puede decir, porque ya, ya se cerró las suturas craneanas. Ahora, hay tres tipos, ¿no? La no comunicante u obstructiva, la comunicante o el ex vacuo. Ya, en la no comunicante sí hay una obstrucción entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. Eh, el flujo de líquidos cefalorraquídeo pues va por ahí, ¿no? O sea, tiene que pasar por el sistema ventricular y llegar al espacio subaracnoideo. Entonces ahí va a haber una obstrucción en una no comunicante u obstructiva. En la comunicante pues no hay esta obstrucción, ¿no? El flujo sigue siendo igual. Ahora, en el ex vacuo ya hay un aumento compensatorio de la pérdida de parénquima cerebral que está padeciendo, ¿no? Entonces, esos serían los tres tipos. Mm, en- bueno, ya. Ahora vamos a hablar sobre la hipertensión craneal y la herniación. Ahora, ¿qué es una herniación? La herniación va a ser el desplazamiento del tejido cerebral. Ahora, ¿a dónde se va a desplazar este tejido cerebral? Se va a desplazar debajo de los pliegues rígidos durapicales o si no, en los agujeros del cráneo. Y este desplazamiento pues va a llevar al aumento de la presión intracraneana. ¿Ya? Ahora, hablábamos al principio de un edema generalizado, ¿no? El edema generalizado se da en tumores, hemorragias, abscesos. Entonces, este edema generalizado también te puede conllevar a una herniación, ¿no? Porque, porque va a haber un desplazamiento del tejido cerebral. Entonces, ya puedes ocurrir una herniación así normalmente, ¿no? Espontáneamente. Pues teníamos que recordar muy bien sobre el edema generalizado que les mencioné al principio, ¿no? Ahora ahora sus tipos, ¿no? Hay tres tipos, principalmente la herniación por debajo de la hoz, la herniación transtentorial y la herniación amigdalar. Ahora, la herniación por debajo de la hoz o cíngulo es unilateral. ¿En qué va a consistir? En que un hemisferio se podría decir, va a empujar al otro hemisferio, entonces va a haber esa herniación de uno de los hemisferios. O sea, solo va a ser unilateral, porque el otro hemisferio está comprimiendo, está empujando al otro hemisferio, ¿ya? Entonces va a haber una compresión o sea, también va a estar acompañado de una compresión de arteria cerebral anterior, ¿ya? Este, el otro tipo es la herniación transtentorial, unciforme, o sea, llamado también unciforme o temporal mesial. Este más que nada se va a dar en la cara medial del óvulo temporal, ¿no? Se comprime. Entonces, una vez que se comprime, va a comprometerse el par craneal 3. A ver, ¿quién me dice el nombre del par craneal 3? Si me escuchan, mis chicos, respondan. O yo pregunto, yo voy a preguntar si no, pero no logro ver sus nombres. A ver, Andrea Ceraceda, ¿está ahí? Andrea, no, bueno, no está. A ver, Haru, El oculomotor, Ragni. muy bien, Haru, muy bien, ajá, el locomotor. Y entonces va a haber un compromiso del par craneal 3. Mira, mira, si ya vemos ahí el compromiso del par craneal 3, como lo dijo Haru, el oculomotor, pues va a haber alteración de los movimientos oculares. ¿Sí, chicos? Va a haber también alteración, o mejor dicho, va a haber una dilatación pupilar. Entonces, ay, no avanza, ya.
Ya, entonces, mira, ve mi imagen, ahí está. Ya, va a haber una dilatación pupilar y alteración de los movimientos oculares, ¿ya? Ya, muy aparte de eso, también se va a afectar la arteria cerebral posterior. ¿Ve? En la herniación, por debajo de la O será la arteria cerebral anterior, y en esta herniación transtentorial, pues es la arteria cerebral posterior, ¿ya? Ahora, aquí hay te podría decir, dos signos muy clásicos, la muesca de Kernohan y las hemorragias de Duret. Ahora, ¿qué son las muescas de Kernohan? Pues ven en esta tomografía, la flechita apunta, ¿no? Ahí está una muesca de esa famosa muesca, ¿no? Es muy reconocida. Ahora, también va a estar la hemorragia de Duret, lo que les dije, ¿no? Eh, estas hemorragias más se van a dar en la protuberancia y en el mesenterio, o bueno, en la base del mesenterio, ¿no? Y cuando ya lo vemos, podría decir, ah, anatómicamente, pues vemos un cerebro así, ah, como lleno de hemorragia. Esa es la famosa hemorragia de Duret, que va a ser, o sea, como las herniaciones son muy peligrosas, chicos. Entonces, mayormente ya cuando le hacen pues su autopsia, su necropsia, obtienen la imagen de su cerebro y pues cuando ven este tipo de cerebro dicen, se murió por una herniación transtentorial. Pues no, ese sería eh, el uso de las hemorragias de Tourette como un diagnóstico, ¿no? De muerte. Ya, luego está la herniación de las amígdalas. Ahora, las amígdalas, esto va a consistir en que las amígdalas pasen a través del agujero magno. Entonces, como en la imagen, como ven, la herniación amigdaliana pues está muy abajo, ¿no? ¿Ven? Entonces, cuando hay una herniación de este tipo, va a haber una compresión del tronco encefálico. Entonces, cuando compromete el tronco encefálico, va a comprometer los centros vitales, respiratorios y cardíacos en el bulbo raquídeo. Entonces, esto puede llegar a ser muy mortal, ¿no? Yo recuerdo que una vez, bueno, para contarles, estaba en el hospital, un señor vino, solo con dolor de cabeza, no sé, me he caído, dijo. Y estaba ahí, nosotros estábamos ahí normal, allá consulta era ahí normal, y se murió en el instante. Y después, pues nosotros preguntando qué pasó, y nos dijeron que ese diagnóstico de muerte fue una herniación amigdaliana. Estas son potencialmente mortales, ¿no? Ya. Ahora vamos a seguir con las malformaciones congénitas y trastornos de desarrollo. Aquí los temas que se tiene que recalcar, se podría decir, o los más famosos, pues son los defectos del tubo neural. ¿Ya? Son lo que todo el mundo conoce, de espina bífida, la anencefalia, y son preguntas muy repetitivas en todo tipo de examen. ¿Ya? Pero vamos a estudiar todos, ¿no? Las malformaciones del prosencéfalo, las anomalías de la fosa posterior, la siringomelia y hidromiel. Ya. Empezamos con defectos del tubo neural. Lo he tratado de dividir en cefálicos y caudales. Los cefálicos, pues su nombre dice no cefálico, o sea que están en la parte cefálica, valga la redundancia, que van a estar el encefalocele y la anencefalia. Ahora, el encefalocele, ¿qué es? O cómo es, aquí como en la imagen, ¿ve? Haciendo un bulto en la parte posterior, ¿no? Más frecuente es en la parte posterior, pero a veces también los bebés nacen con la parte anterior y ya a veces como es también altamente mortal, la, los mismos doctores, ¿no? Las mismas personas lo confunden con un glioma nasal, cuando este encefalocele sale en la parte anterior. ¿Ya? Ahora la anencefalia, como vemos en la imagen, igual es pues anencefalia, ¿no? Sin cerebro, se podría decir. Va a persistir un área cerebelosa, sí, dentro, pero, o sea, un resto de tejido cerebral, pero no va a haber una estructura en sí, solo va a haber restos, ¿no? De tejido cerebral. Esos serían los defectos cefálicos.
los dos. Ahora, los defectos caudales ya serían, bueno, aquí también lo dividiría en cerrado y abierto. En cerrado, pues estaría la famosa espina bífida oculta, ¿no? Que viene a ser como, como se me dice, es oculta, no se logra ver. A veces incluso a veces no tiene síntomas, o sea, es asintomático. Entonces, solo se va a ver cuando le hace un examen físico, vellitos en esa parte al niño, ¿no? Pues se le hace con cirugía, se soluciona, es muy fácil de tratar. Ahora, cuando hay efectos abiertos o quísticos, como decir, como vemos en la imagen, ¿no? El bebé tiene un bulto atrás por la espalda, se podría decir, ya se dividen en dos, ¿no? En meningocele y en mielomeningocele. Ahora, estos dos, ¿en qué se diferencian? Se van a diferenciar en que el meningocele en ese bulto va a contener solo meninges. Incluso dicen que también se opera y es fácil de tratar porque solo tiene meninges. No compromete a un tejido mucho más especializado, como a comparación del mielomeningocele, ¿no? Que en ahí sí se va a comprometer un tejido, o sea, mucho más especializado, como el mismo tejido del sistema nervioso central. Y por ende, pues tiene también meninges, ¿no? Mm, entonces, eso sería la diferencia. Es muy fácil de diferenciar. Son preguntas básicas también. Ah, no complican mucho acá las preguntas, ¿no? No, para las malformaciones del prosencéfalo. Ya. Aquí sí es un poco largo, se podría decir. Ahora, las malformaciones del prosencéfalo se van a dar primero por el volumen. El volumen se va a dividir dos, ¿no? Una megaloencefalia o una microencefalia. Ya. De estas dos, la más frecuente es la microencefalia, ¿ya? Y está acompañado de alteraciones genéticas. Se da también o sea, porque la madre tomaba alcohol o tal vez la madre tenía una infección de VIH o alguna otra enfermedad, ¿no? Una enfermedad infecciosa. O sea, ya se da por, por otras causas, se podría decir, externas, ¿no? Ahora, estas dos, ¿en qué se van o sea, la megaloencefalia y la microencefalia, ¿en qué van a ser comunes? En que en el número de neuronas, en el número de las neuronas en la neocorteza van a estar disminuidas. Ya no va a ser igual. Entonces, pues acá le muestro una imagen, ¿no? Tamaño normal de la cabeza y la microcefalia. Como no va a haber la misma cantidad neuronal en la neocorteza, entonces va a haber incluso también retraso, ¿no? Retraso mental. Ya, por ejemplo, las malformaciones del prosencéfalo, no me olvidé recalcarles acá, que es una alteración de las migraciones neuronales. Entonces, ya tendríamos que tener en cuenta por eso es que el número de las neuronas no llegan igual acá, ¿no? En la microencefalia, a la neocorteza. Pues llegan en menor cantidad porque hay una alteración de una migración neuronal, ¿ya? Entonces, y todas las que siguen van a basarse en eso, en una alteración de las migraciones neuronales, que todo se da, pues, mientras el bebé se está formando, ¿no? En la etapa embriológica. Ahora, la lisencefalia. ¿Qué es la lisencefalia? Son las reducciones de las circunvoluciones, que pueden ser lisa o rugosa o empedrada, nosotros no. A ver, acá les muestro acá hay una imagen. ¿Ve? Acá ves, o sea, el cerebro no es así, ¿cierto, chicos? Todos hemos visto el cerebro, ¿no? Es porque vemos que no hay circunvolución, ¿no? O rugosa o empedrada, ¿no? Acá también vemos en una tomografía que no hay, porque lo normal es que exista circunvolución, ¿cierto? Que lo normal es que haya circunvoluciones, pero no se logra ver esas circunvoluciones en la lisencefalia. Ahora la polimicrogiria es lo contrario. La polimicrogiria es lo contrario, es un aumento de circunvoluciones.
y la sustancia gris va a llegar a tener 4 capas, ¿ya? Entonces vemos acá igual otra imagen les presento, donde en la tomografía vemos un exceso de circunvolución. Ya todo es por una alteración de las migraciones neuronales, donde la formación de la corteza cerebral o todo no es normal, ¿no? Luego tenemos las heterotopias neuronales. Ahora, ¿qué son estas heterotopías neuronales? Son trastornos de migración, pero que están relacionados a la epilepsia. Ahora, ¿esto por qué? Porque las alteraciones o de las migraciones neuronales son más complejas. Se podría decir, por ejemplo, acá les doy una imagen que si se dan cuenta, la superficie o el alrededor de la corteza cerebral es más oscura que las otras. ¿Por qué? Porque no han llegado las neuronas que tenían que llegar ahí. Si ven acá, si ven en el centro, los ventrículos tienen también manchitas, plomas, o mejor dicho, más radioopacos, se podría decir. Y eso tampoco no debería existir. Debería ser al contrario, debería ser radiolúcido, ¿no? Y todo estos van a provocar alteraciones en los que lo padecen y pues van a estar relacionados a epilepsias, ¿no? Bueno, luego está la holoprosencefalia. Ya, la holoprosencefalia va a ser la separación incompleta de los hemisferios cerebrales, ¿no? Esto va a conllevar lo que ven en la imagen, va a llevar a una enciclopía, no va a haber una correcta división, ¿no? Pues va a llegarse a ver esto. También estos casos son altamente mortales. Por eso es que no logramos ver a un niño así, ¿no? Pero los casos este, más leves, se podría decir, pues con una cirugía se soluciona, ¿no? Fácilmente. Esa es la holoprosencefalia. Luego está la agenesia del cuerpo calloso. Agenesia del cuerpo calloso. Pues, eso quiere decir que no hay cuerpo calloso, ¿no? o que va a haber parcialmente, se podría decir. Entonces va a haber ausencia de haces de sustancia blanca y va a haber un signo muy famoso que son las alas de murciélago. Ahora, vemos aquí en la imagen, ¿ve? No sé si logran ver, está la flechita de la imagen del medio, está apuntando como un triangulito para abajo. Eso es la famosa ala de murciélago, ¿ya? Porque vemos a la imagen del costado, la última imagen, el cuerpo calloso, pues ahí está presente, debería ser así. Entonces es lo normal, pero en la imagen del medio pues no se logra ver, al contrario, se ve como una alita, ¿no? Entonces, la famosa ala de murciélago. Ya. Ahora seguimos con las anomalías de la fosa posterior. Ahora las anomalías de la fosa posterior van a ser más que nada anomalías relacionadas con el tronco del encéfalo y el cerebelo. Acá también las preguntas van muy relacionadas a estas, ¿no? A las malformaciones de Arnold-Chiari. He visto un montón de preguntas en relación a esto. Entonces es muy importante recordar y recalcarlo, ¿no? Malformación de Arnold. Y estos se van a dividir en sí en 4, pero las más famosas pues son las malformaciones de Arnold-Chiari, que se dividen en 1 y en 2. La propiamente dicha malformación de Arnold-Chiari es el tipo 2. O sea, lo llaman malformación de Arnold-Chiari, así nomás. Y ya uno debe suponer que está hablando de la tipo 2, porque las preguntas justo en eso se confunden. Porque se llama malformación de Arnold-Chiari. ¿Pero qué me estará preguntando? ¿De la 1 o de la 2? Pues ya uno tiene que saber que le está preguntando de la 2. ¿Sí, chicos? Entonces acá se va a caracterizar por una fosa posterior pequeña, un cerebelo deforme en la línea media y una extensión hacia el agujero magno, ¿ya? Como vemos aquí en la imagen, ¿ve? Se extiende. ¿Se acuerdan de la amígdala
mejor dicho, de la herniación amigdaliana, igual se extiende al agujero magno. Por eso es muy grave. Es altamente mortal, ¿ya? Igual porque va a comprometer el bulbo raquídeo, donde está el centro cardiorrespiratorio, ¿no? Que es muy importante para la vida. Ya, luego sigue la malformación de Arnichari tipo 1. Acá sí siempre tenemos que especificar tipo 1, porque sí, ya les dije. Si hablan solo malformación de Arnichari, están hablando de la 2. Ya, esto es leve y mejora con la cirugía. Las amígdalas tienen una inserción, sí, pero no son tan fuertes como en la de tipo 2. O sea, que se puede operar, ¿no? Se puede operar y pues se soluciona, ¿no? Incluso algunos son asintomáticos, ¿no? No, los que lo padecen no ven complicaciones, no ven síntomas. Ya. Luego está la malformación de Dandy-Walker. Acá pues hay un aumento de tamaño en la fosa posterior. Como ven en imagen, veo un gran aumento en la fosa posterior. Hay una dilatación quística del cuarto ventrículo. Bueno, acá especifico que hay una dilatación quística del cuarto ventrículo, pero en verdad hay dilataciones quísticas de varios tipos. O sea, no solo del cuarto ventrículo. La idea de mencionarles acá es que está relacionado a una dilatación quística, ¿ya? La más frecuente es cuarto ventrículo, sí, pero puede haber una dilatación quística de alguna otra parte. Luego está una agenesia total y parcial del vermis cerebeloso, ¿ya? Esas son las características de la malformación de Dandy-Walker. Luego está el síndrome de Joubert, que es una hipoplasia del vermis, y hay el famoso signo del molar. A ver, acá también hay una imagen. ¿Ven? ¿Logran ver? Hay en el centro parece una muela, ¿cierto? Ese es el famoso signo del molar, ¿ya? Eso es lo que se ve en el síndrome de Joubert, ¿ya? Entonces una imagen para que lo recuerden más que nada. Entonces acá la más grave, la más mortal, es la malformación de Arnold-Chiari. Ya, chicos, pasamos. Ahora vamos a hablar de la siringomelia e hidromiel. Ya. La siringomelia se va a caracterizar, mira, como ven en la imagen, va a haber cavidades en hendidura. ¿Ven? En la imagen, la A, hay cavidades en hendidura, con líquido en el interior de la médula. ¿Ve? Esos son. es- y si ese líquido aumenta más, ya se va a llegar a llamar siringoma, ¿no? Entonces, en el siringoma es característico que el paciente tenga pérdida de sensaciones térmicas y dolorosas extremas. O sea, está haciendo mucho calor, no va a sentir. Está haciendo mucho frío, no va a sentir. Está agarrando algo caliente, muy caliente, no va a sentir. Entonces, eso se va a basar, o va a ser típico signo del siringoma. Ahora, también otro del siringomelia, otra característica es que se expande hacia el tronco encefálico, ¿no? Si se llega a expandir ya hacia el tronco encefálico, pues se va a llamar siringobulia, ¿ya? Y este puede estar asociado a la malformación de Arnold-Chiari, ¿ya? Entonces vemos también que es altamente mortal, ¿ya? Luego está la hidromielia. Ya la hidromiel es la expansión del conducto o sea, la característica se podría decir, como ven en imagen, es la expansión. En la B, por ejemplo, ¿ve? El conducto central, pues normalmente es más pequeñito y no tiene ese tipo. Bueno, acá no se logra ver el epitelio en sí, solo se trata de graficar que el epitelio que se está que se está dando en el centro, en el conducto central, no es el adecuado, ¿no? Como es una imagen, es un diagrama, ¿no? No es una imagen así propiamente dicha. Entonces vemos que el conducto se hace más grande y el epitelio cambia. O sea, no van a estar las células correctas. Ya, esas serían las características de estas dos.
Entonces, con esta acabamos las malformaciones. Ahora pasamos a las lesiones vasculares traumáticas. Estos también son muy, podría decir, son muy frecuentes y siempre también están presentes en muchas preguntas, más que nada el hematoma epidural y el hematoma subdural. Ahora, las lesiones vasculares traumáticas en sí se dividen en cuatro, ¿no? Epidural, lo que le estamos mencionando, la subdural, la intraparenquimatosa también, que lo vamos a estudiar más adelante, y por las otras dos, ¿no? La intraparenquimatosa y la subaracnoidea. Lo vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué? Porque propiamente son hemorragias intracraneales. En cambio, estas se podría decir que no, ¿no? Además, tienen muchas diferencias que pregunta. Vamos a verlo, ajá, ve. Acá ya, esta imagen también es muy conocida, se podría decir, ¿no? Tenemos que recalcar en sí las diferencias entre estos dos hematomas. Em, el hematoma epidural se va a caracterizar en sí porque va a tener una sangre arterial. Esa es la clave, creo. Yo les podría decir es la clave, porque yo me recuerdo así. Hematoma epidural, sangre arterial. Entonces ya todo, una vez que diga sangre arterial, entonces todo ya lo veo de rojo. Y un hematoma subdural, sangre venosa. Entonces todo ya lo veo de azul. Entonces con eso ya uno se recuerda más fácilmente, ¿no? Hematoma epidural, ya, sangre arterial. La otra característica es que la dura madre se separa del cráneo, ¿ya? Se separa. Mientras que en el hematoma subdural, la dura madre va a estar pegada al cráneo, no va a lograr separarse. Ya, ya lo que pasa solo acá es que se divide en una membrana externa y una membrana interna, se podría decir. Entonces la dura madre tiene capas, ¿no? Y esas dos capas se separan y es ahí donde ocurre la hemorragia. Entonces vemos ahí la membrana externa es la membrana colágena y la membrana interna es la de las células límite interna. Entonces, entre ellas o en medio de ellas se va a dar la hemorragia. Ahora siga el hematoma y la arteria, ¿cuál va a ser? La arteria meningia media. Esa es la que se va a romper con mayor frecuencia. Mientras que en el hematoma subdural van a ser las venas emisarias. Ahora, como son venas emisarias, son pequeñas. Entonces, muchas de estas hematomas se solucionan por sí solas. Pero en los extremos de la vida no es así. En los extremos de la vida, pues me refiero a un anciano y a un bebé. Ahora, en el anciano, pues sus venas emisarias ya están, pues por la misma edad, ya no son las mismas, ¿no? Sus paredes son frágiles. Y de los bebés son igual frágiles porque recién están en formación. Entonces, estos hematomas son muy frecuentes, son muy comunes y incluso se solucionan por sí solas, ¿no? Ya, esa es una de las, ya, esas son las diferencias. Ahora, la otra diferencia también es que, pues, en un hematoma epidural hay fractura del cráneo. Ya hay una fractura del cráneo. En cambio, en la subdural, pues no hay, ¿no? Como les dije, se soluciona rápido, entonces nunca va a haber una fractura del cráneo, ¿no? Porque si existiría alguna fractura, pues no se diría que se soluciona rápido o por sí solo. Ya, el hematoma epidural, como hay fractura del cráneo, este, un vaso afectado es una arteria y una arteria principal, porque la arteria meningia media es una de las arterias principales, ¿no? Del cerebro, entonces es algo más grave, entonces se va a expandir rápidamente. Tal vez al principio, cuando pues, la persona no tenga tenga este tipo de hematoma o produzca ese tipo de hematoma, pues no va a sentir nada, se podría decir.
poco a poco, ya cuando uno va valorando la escala de Glasgow, va a ver que va a perder, no sé, va a haber alteraciones en la visión, alteraciones motoras, ¿no? O no va a poder hablar, no va a poder caminar muy bien, alteraciones en la marcha, de todos esos tipos, ¿no? Entonces, eso ya va a llevar a una urgencia neuroquirúrgica, ¿no? O sea, eso sí o sí se va a tener que, sí o sí va a tener que someterse a una cirugía. En cambio, el hematoma subdural se va a observar una colección de sangre, ¿no? Presión coagulada que bordea el cerebro. El cerebro va a estar aplanado, sí, porque obviamente la persona ha debido tener un accidente. Ya, el espacio subaracnoideo va a estar libre, claro, porque ya les dije, el sangrado se da entre las capas de la dura madre, ¿no? Entre la membrana colágena y la capa de las células límite internas. Y el sangrado se va a autolimitar, ¿no? Ya, luego, al ver esto, cómo como les dije, se puede llegar a solucionar solo. Entonces, ¿cómo se va a solucionar? Tiene que empezar como cualquier herida o cualquier, no sé, cualquier lesión que existe en el cuerpo, va a tener que empezar a repararse, ¿no? Entonces, a la primera semana va a haber lisis de los coágulos. Entonces, los coágulos van a empezar a desaparecer, ¿no? A la primera semana. A la segunda semana va a haber crecimiento de los fibroblastos. Entonces ya empezamos acá la cicatrización o la reparación celular. Entonces, de 1 a 3 meses ya pues el tejido conjuntivo ya linizado. Va a haber una red. Cuando ya esto madura esta lesión, pues ya hay una retracción, ¿no? De la lesión. Vamos a retraer el tejido lesionado. Ya. Luego vamos a hablar de las enfermedades cerebrovasculares. Estas enfermedades cerebrovasculares se van a dividir. Como lo ven acá, es muy larga de hablar, se podría decir. Hoy día solo vamos a hablar del isquemia cerebral global y focal. Chicos, porque hasta ese mismo tema es muy largo. Los demás va a ser como hay otra segunda parte también, lo vamos a hablar ahí, porque es muy largo. Ya, primero definiendo que sobre las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares es la tercera causa de muerte a nivel mundial y en la lesión cerebral secundaria a una alteración del flujo, ya es una lesión cerebral secundaria a una alteración de flujo. Entonces, ¿qué es una alteración de flujo, no? O sea, se podría decir que va a ser isquémica o hemorrágica. Isquémica, no va a haber un flujo adecuado, ¿no? Va a haber una obstrucción. O hemorrágica, el flujo va a aumentar de una manera anómala, ¿no? Entonces, esto tenemos que valorar acá. Ahora, la hemorragia, cuando hay una hemorragia, la hemorragia va a venir acompañada de una rotura de vasos, ¿no? O sea, ¿por qué hay hemorragia? Porque los vasos se han roto. Estos vasos rotos, ¿qué van a provocar? Pues un daño tisular. Y este daño tisular, como va a salir, se podría decir, mucha sangre, va a provocar trombos, coágulos, entonces va a haber una lesión isquémica secundaria, porque, a ver, digamos, ¿no? Una persona no sé, llega una hemorragia cerebral, ¿no? Tiene su hemorragia cerebral. ¿Por qué? Porque se ha roto su vaso, un aneurisma, ¿no? Ha reventado su aneurisma. Entonces va a provocar su daño tisular. Y a la vez el cuerpo mismo, ¿no? Va a empezar a formar sus coágulos, entonces va a ser, esto va a provocar una isquemia a los demás tejidos, porque ya no va a permitir que la sangre llegue normalmente a los otros tejidos. Entonces va a haber una lesión isquémica secundaria. Entonces vemos que la hemorragia no es algo muy simple, ¿no?
va a llevar a complicaciones. Luego hay mecanismos patológicos. Como les decía, ve una oclusión trombótica, una oclusión embólica, una rotura vascular, ¿ya? O sea, trombos, por émbolos o por una rotura vascular, más que nada son los aneurismas, ¿no? La rotura de los aneurismas. Ya. Ahora pasamos acá. El cerebro va a necesitar o necesita oxígeno y glucosa para que pueda responder a todas sus funciones que tiene, ¿no? Además de que, bueno, estos son datos generales, ¿no? No representa más del segundo por ciento, del 2% del peso corporal, el 20% del consumo total de oxígeno del cuerpo, ¿no? O sea, como ven, el cerebro es el que consume una gran cantidad de oxígeno y pues también se lleva el 15% del gasto cardíaco en reposo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque el cerebro tiene muchas funciones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le privamos de oxígeno al cerebro? Pues va a existir una hipoxia funcional o una isquemia. Ahora, en la hipoxia funcional va a haber una presión parcial de oxígeno baja. Entonces, esto nos va a llevar a un deterioro de la capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? O sea, no va a haber una capacidad de transporte de oxígeno normal como había antes, ¿no? Entonces, ya que no haya esta capacidad de transporte, se va a inhibir el consumo de oxígeno de los tejidos, porque ya no se va a poder llevar muy bien el oxígeno, y no solo oxígeno, ¿no? Sino todos los alimentos. Igual en isquemia, pues hay una hipoperfusión tisular, una hipotensión y o obstrucción vascular. Luego vamos a hablar acá de la isquemia cerebral global. Ahora, ¿qué es una isquemia cerebral global? Como es global, va a haber una reducción generalizada de la perfusión cerebral. Y como es generalizado, esto va a llevar a complicaciones. ¿Para cuáles son esas complicaciones? Pues un paro cardíaco, un shock y una hipotensión intensa, ¿no? No se va a sentir la, la tensión en los pulsos, pues vemos que ahí ya está pasando algo muy grave, ¿no? Ya se está dando un paro cardíaco. Ahora, ¿esto cómo va a evolucionar? Primero, le tiende a ser leve, ¿no? Primero, la persona tiene un estado confusional y posisquémico transitorio, que esto puede recuperarse, ¿no? Hay un estado de penumbra, se podría decir. Mientras más pronto la atienda, más fácil de reparar todo el daño que tenga. Y así, pues, el paciente no tenga secuelas graves más adelante. Pero si esto no se logra parar, porque muchas veces las personas llegan muy tarde a los hospitales o al centro de salud, entonces ya es más intensa, entonces ya hay una muerte neuronal diseminada. Entonces ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya no se puede hacer nada. El paciente va a quedar en estado vegetativo o va a tener una muerte cerebral. ¿Ya? Cuando pasa, entra a muerte cerebral o estado vegetativo, pues el paciente va a requerir de una ventilación mecánica. Y cuando hay una ventilación mecánica, pues el cerebro sufre de un proceso llamado autólisis de licuefacción. ¿Ya? Entonces, ese es un cerebro muy característico y por lo tanto le llaman cerebro del respirador. ¿Ya? Por eso es que las personas en estado vegetativo, pues, no se recuperan fácilmente, ¿no? Por esto, ¿no? Por la autólisis de licuefacción que existe. Ahora, acá también cabe mencionar que las neuronas, o sea, mientras va evolucionando la clínica, hay neuronas más sensibles que otras, ¿no? En la leve, pues a veces se logran afectar estas neuronas sensibles,
como las piramidales, que están en el hipocampo y en el neocórtex, y las de Purkinje, que están en el cerebelo. Como estas son sensibles, se afecta más rápido, una leve, y a veces tiende a repercutir, o sea, los pacientes quedan con secuelas, pero a veces se puede recuperar. Ujú, pueden ser recuperados. Entonces tenemos que ver o cuidar más que nada el tiempo, ¿no? Tiempo el tiempo que el paciente está padeciendo la isquemia, en qué etapa de la evolución clínica está, para no conllevar a todo esto, ¿no? Al paro cardíaco, a shock, a la hipotensión intensa. Ya, ahora acá, hay alteraciones precoces. Las alteraciones precoces, bueno, mejor antes, cuando vemos así de manera externa, o sea, morfológicamente, vemos lo que está acá al costadito. Un edema, o sea, el cerebro lo ven, un edema y microcircunvulaciones gruesas y surcos estrechos. ¿Ya? Y al corte vemos que hay poca diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ya? Eso es morfológicamente, ¿no? Cuando ya se diagnostica después de la muerte, se podría decir. Las alteraciones precoces son primero alteraciones neuronales agudas, una microvacuolización, una eosinofilia citoplasmática, como vemos en la imagen, ¿no? Hay una eosinofilia citoplasmática. Luego hay una cardiorexia nuclear, una infiltración neutrolítica. Igual vemos acá en las imágenes de costadito. Las alteraciones subagudas, ya hay necrosis tisular. O sea, ya nos está conllevando a una necrosis. Entonces ya va a ser algo más grave. Es por eso que ya, o sea, con el pasar del tiempo ya no podemos o sea, no podemos llegar a reparar el tejido neuronal por completo, ¿no? Luego hay una proliferación vascular y una gliosis reactiva. La gliosis por el mismo hecho de que hay una necrosis, ¿no? Entonces nos va a llevar a eso. Ahora, la reparación. Vemos, o sea, tenemos que, bueno, reparan, ¿no? Se tiene que eliminar el tejido necrótico y por lo tanto va a haber una pérdida de estructura del sistema nervioso central, ¿no? Como les digo, pues ya el paciente queda con secuelas y una gliosis también. Ya. Luego seguimos con una isquemia cerebral focal. En acá, ¿cómo es focal? Su nombre dice, el otro era generalizado, ¿no? O global, se podría decir. Este es focal. Se va a ser provocado por una llegada deficitaria de sangre y si no llega sangre, pues no llega el alimento, se podría decir, ¿no? Ni oxígeno ni otro alimento, ¿ya? O sea, no va a llegar oxígeno, pero a un área del cerebro, o sea, localizado, focal. Entonces, la lesión va a ser, más que nada, va a afectar a una circulación colateral. No está afectando a la circulación, este, general o la circulación principal, no es el polígono de Willis, todo eso. No está logrando afectar a eso. Por eso es que es más leve, ¿ya? Porque hay una lesión solo en la circulación colateral. Ahora, los factores de riesgo pues van a ser la trombosis, la estenosis y la embolia, ¿ya? Para que se llegue a dar esto. Ya. Acá hay un infarto no hemorrágico, ¿ya? Entonces tenemos que ver qué es un infarto no hemorrágico. Y vemos que su aspecto macroscópico, como en la imagen, vemos que a las 6 horas hay pocos cambios, pero ya con el pasar de los tiempos pues se pone pálido, blando y edematoso. Ya, ahora con respecto a a lo que les mencioné de los infartos lacunares, hemorragias en hendidura y más que nada los principales que son las hemorragias intracraneales, lo vamos a ver la próxima clase, chicos, porque es un tema muy largo también. Lo vamos a ver junto con enfermedades neurodegenerativas y desmielinizantes, ¿no? Ujú, y metabólicas.
Bueno, eso sería todo, chicos. Ya chicos, si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat o pueden encender su micro. Ya, Ragni, primero agradecerte por la ponencia. Creo que no hay ninguna pregunta. Y chicos, los esperamos a la próxima ponencia que va a ser también patología del sistema nervioso central, los temas que mencionó Ragni. Ya, chicos, gracias.